Muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas y a todas las personas que se están sumando a este primer Congreso de Fertilidad Online. Hoy día tenemos una tremenda ponencia, estamos súper contentos de que por fin logremos conectar con una persona que nos hable desde la forma clínica, profesional y cercana sobre el tema más relevante de todo este Congreso, los tratamientos de fertilidad. Hoy día le vamos a dar la bienvenida a nuestro médico cirujano y especialista de obstetricia y ginecología, el doctor Felipe Acevedo. Él es de la Universidad de Concepción, especialista en medicina reproductiva con ASEM Chile y también hoy día está aperturando una clínica de fertilidad en Concepción llamada Clínica INUA y nos va a abordar el tema ¿qué es la reproducción asistida? Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Marce. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, agradecer la instancia, ¿cierto?, de estar acá presentando ante esta audiencia, que es una audiencia súper entretenida, porque son personas que están interesadas en la parte de fertilidad, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista de usuario. Muy probablemente, y por lo que me dijeron, hay bastantes pacientes míos también ahí conectados, así que les mando un saludo grande, también matronas y matrones que trabajan conmigo, o bien que tenemos cierto contacto profesional. Así que súper contento de poder establecer esta comunicación y bueno, voy a comenzar sin más preámbulo para que es todo lo que hay que conversar, pero ojalá sea grato. Usted me dice si hay alguna complicación. Bueno, la respuesta, ¿qué es la reproducción asistida? Es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales de fecundación. Tiene como objetivo la asistencia para fecundar el óvulo y se utiliza por un problema de fertilidad o bien por otra razón. Concepto súper amplio y vamos a entrar en el detalle. Entonces, detalle de conceptos. Infertilidad, la definición clásica, es la imposibilidad de lograr un embarazo o llevar una gestación a término en 12 meses de relaciones sexuales habituales sin protección. Y se divide en dos ámbitos, ¿cierto? La parte primaria o la infertilidad primaria, que es que nunca se ha conseguido lograr un embarazo. La infertilidad secundaria es que se han conseguido embarazos previamente y ahora en esta instancia, en esta ventana de intentar, no se está logrando. ¿Por qué 12 meses? Porque hay un concepto que se llama tasa acumulada o tasa acumulativa de embarazo, que en el fondo, o sea, se trata de que cuál es la imposibilidad de lograr un embarazo mientras más pase el tiempo, y lo que está establecido es que al año de exposición se logra alrededor de un 85% de probabilidad de embarazo. Estamos hablando en parejas en las cuales son ambos sanos, ¿cierto? Y donde la mujer tiene ovulaciones frecuentes, ciclos regulares, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que hay un año más de exposición? Solo la mitad de esos pacientes se logra embarazar en un año más. O sea, diciéndolo de otra forma, de ese 85 al 100, básicamente un 7% más, nomás que logra un embarazo segundo año. Entonces, es tan brusca la caída que se logra establecer el diagnóstico al año para que intervengamos y luego no tengamos problemas, porque el tiempo de evolución de la infertilidad es un factor pronóstico súper importante. Y vean lo que ocurre el tercer año, básicamente un sexto de las parejas que quedaron, o sea, estamos hablando primer y segundo año, más o menos 95% o 92%, ya un sexto de esas otras parejas se van a lograr embarazar de forma espontánea. Entonces, por eso se pone el año como límite. El año pasado, la Sociedad Americana de Reproducción, de Medicina Reproductiva, actualizó un poco esta definición y también le puso que era la incapacidad de lograr un embarazo exitoso solamente, aparte de los 12 meses, que se necesita una intervención médica. Hay parejas o personas que necesitan, por alguna razón, sea orgánica, anatómica, funcional, necesitan una intervención y no necesariamente esperar los 12 meses. Y la evaluación, ellos recomiendan que debe iniciarse a los 12 meses cuando la pareja femenina es menor de 35 años y a los 6 meses cuando la pareja femenina tiene 35 años o más. Y otra cosa que ponen súper importante es que nada de esta definición se puede utilizar para negar o retrasar el tratamiento a ningún individuo independiente de su estado civil u orientación sexual. Ahora, dentro de las grandes causas, este es un gráfico de torta súper clásico, que todo el mundo lo conocemos, que son las causas de infertilidad, el 30-30-20-20. 30% de causas femeninas, 30% de causas masculinas, 20% de causas mixtas, que tiene que ver hombre y mujer, y un 20% de origen desconocido.
Esto es en general, ¿ah? Porque van variando los porcentajes, más o menos esa es la distribución. Hoy día las infertilidades de origen desconocido son bastantes. De hecho, hace varios años atrás se decía que era 30, 30, 30 y 10 de desconocido. Hoy día 20, incluso en algunas publicaciones aparece acercándose al 30%. Entonces, mientras más sabemos, también hay más cosas que desconocemos. Esto a grandes rasgos, las causas de infertilidad femenina solamente como dato, se pueden dividir, esto es una división muy clásica, funcionales y anatómicas. Las funcionales clásicas de disfunción ovulatoria, insuficiencia ovárica por baja reserva ovárica, factores cervicales, disfunciones sexuales, insuficiencias lúteas, que son más raras, hiperprolactinemia y los problemas de la tiroides. En la parte anatómica, factores uterinos y tuboperitoneales. Uterino, malformaciones, miomas, sinequia, los pólipos que en realidad no son tan causantes de infertilidad, pero sí, dentro de este concepto amplio, nuevo de infertilidad, sí obviamente caben porque dificultan implantación o aumentan la probabilidad de aborto. Entonces, pero hay muchas personas que con pólipo pueden embarazarse igual. La endometritis crónica también. Y los factores tuboperitoneales, básicamente tuboperitoneales significa trompa del útero, ¿cierto? Trompa de falopio, y lo que está alrededor, que es el peritoneo. El peritoneo es la capa que recubre por adentro de la pelvis, y cuando hay alteraciones, adherencias, infecciones, inflamaciones, se afecta, por supuesto, la capacidad de las trompas de poder captar el ovocito, y la trompa no es solamente un tubo permeable, sino que captar ovocito adentro de la trompa ocurre en la fecundación, ocurre en los primeros días de desarrollo del embrión, y luego la trompa entrega al útero el embrión ya en condiciones de ser implantado. Por lo tanto, es súper importante este factor. Entonces aquí tenemos las adherencias, las obstrucciones, los hidrosalpings y las endometriosis, por supuesto. La edad de la mujer es una cosa fundamental acá. En este gráfico podemos ver en esta línea que está continua, ¿cierto? Que hay una disminución del número de folículos en el ovario, ¿cierto? A medida que avanza la edad. ¿Qué son los folículos? Los folículos son una estructura compleja en la cual tiene adentro del folículo viene el óvulo, y por fuera hay estructuras que producen hormonas. Entonces, todas esas estructuras completas se llaman folículos, una estructura funcional que una mujer nace con una cantidad finita, y luego a medida que avanzan los ciclos se van disminuyendo. Y no es que ovule uno y se vayan perdiendo de uno, porque para poder llegar a ovular un huevito tiene que pasar, yo siempre explico de esta forma, como futbolísticamente una eliminatoria. Juegan una eliminatoria todos los países del mundo, va a llegar al mundial alguno y al final llegan unos poquitos y gana uno. Pero todos esos países que juegan la eliminatoria van quedando fuera, y eso ocurre constantemente, mes a mes, o en realidad la primera fase de la eliminatoria son como 3 meses antes, pero se van perdiendo una cantidad grande de folículos hasta que llega la última ovulación de la vida, que es 2 semanas antes de la menopausia. Pero la calidad de los ovocitos, en el fondo, también va disminuyendo. Y fíjense que aquí hay un cruce alrededor de los 38 años, en la cual ya hay, se baja mucho la reserva ovárica, y los huevitos que nos están quedando, lamentablemente, no son de tan buena calidad. Entonces, este gráfico divide en la parte óptima de fertilidad bajo los 30, cuando está declinando entre los 30 y los 40, y esta última parte como la parte donde se termina la fertilidad, según este gráfico. Pero resulta que la mayoría de nuestros pacientes están aquí en esta segunda mitad, incluso pasando los 40 años. Entonces, eso es un desafío para nosotros en la medicina reproductiva. En este gráfico podemos ver lo mismo, el efecto de la edad, porque la probabilidad de embarazo como va bajando mientras más edad tiene la mujer, y por supuesto lo que sube es lo contrario, la incidencia de la infertilidad. Acá pasa otra cosa súper importante que tiene que ver con la calidad de los huevitos, que las tasas de aneuploidía van subiendo, las tasas de implantación van bajando, y el cruce es alrededor de los 36 años. ¿Qué significan aneuploidías? Las aneuploidías son unas alteraciones en el ordenamiento de los cromosomas. Cuando el óvulo recibe el espermatozoide, tiene que recibir la información genética del espermatozoide, y dentro del óvulo se produce esta mezcla genética. Y en esta mezcla genética, mientras más edad tiene el óvulo, más probabilidad de cometer errores tiene. Y los errores que comete se llaman aneuploidías. Y las aneuploidías van a generar embriones, o puede que no generen embriones, puede que generen embriones en el fondo que no implanten, o embriones con alta probabilidad de aborto, o que tengan alguna aneuploidía que pueda seguir en su gestación y traducirse en enfermedades múltiples, malformaciones, que se intrauterina,
La aneuploidía más conocida es el síndrome de Down, pero es una de tantas aneuploidías. Hay otras aneuploidías que son más complejas y que terminan finalmente con el embarazo antes de que llegue a término. Y esto mismo se grafica en esta imagen, en la cual el aborto está aumentado en términos de porcentaje versus la edad de la mujer, y se empieza a disparar ya luego a los 38, 39 años. Como conocimiento general, causas de infertilidad masculina, esta diapositiva la presentó ayer la doctora Salinas, se dividen en causas pretesticulares, testiculares y posttesticulares. No voy a entrar en más detalle porque ayer ya se habló bastante de esto. Pero también es importante recalcar que la edad del hombre es un factor. Si bien el hombre tiene la posibilidad de producir espermatozoides cada 74, 75 días, se va renovando su cohorte de espermatozoides, no son espermatozoides de la misma calidad como los que podía producir cuando el hombre era más joven. Y aquí, si se fijan, si nosotros hacemos una división por edad en ciclos que son de ovodonación, o sea, en el fondo los huevitos de una donante sana, estudiada genéticamente, psicológicamente, médicamente, para dar huevitos de buena calidad, lo dejamos como una constante y variamos la edad del hombre, después de los 45 años, las tasas de embarazo disminuyen bastante. Y esto es como si bien son células nuevas, chuta, en la cara nosotros tenemos células nuevas, pero igual vamos acumulando arrugas, o el pelo, no sé, quedando pelado, o qué sé yo, o va saliendo canas, pasa lo mismo, células nuevas, pero no son igual de buenas que las células nuevas de hace 10 años atrás, o cuando el hombre era más joven. Por lo tanto, este es un concepto que lo acuña el doctor Antonio Maquina, que fue uno de mis maestros en la medicina reproductiva, que la fertilidad de la pareja es la sumatoria del potencial fértil del hombre y la mujer. Y él pone, entre comillas, ¿cierto? Como ejemplo, una mujer joven que es completamente sana puede embarazarse espontáneamente si el hombre tiene recuentos espermáticos bajos, o bien un hombre con un espermograma normal y capacidad fecundante de los espermatozoides, ¿cierto? También normal, puede lograr que una mujer con endometriosis moderada se embarace. Entonces, hay tanto, o sea, las dos partes de la pareja, ¿cierto? Pueden compensar a la otra hasta cierto punto, por supuesto. Este, esta imagen es súper importante porque yo esto en la consulta lo grafico, lo pongo en un papelito, ¿cierto? Lo dibujo, pero acá bueno, no se puede hacer eso, entonces lo vemos de esta forma. Este es un ciclo ya de 28 días clásico, obviamente sabemos que los ciclos tienen una variabilidad normal, entre 25 y 35 días, donde aquí ocurre una regla y aquí al final ocurre otra regla. Entre la regla y la regla ocurre la ovulación. Y entre la ovulación y la regla pasan 2 semanas, 14 días. Eso es más o menos estable, salvo excepciones, no vamos a entrar en las excepciones porque es información general. Entonces, esta primera parte folicular es la variable en personas que, por ejemplo, no sé, les llega la regla cada un mes y medio, se demoran un mes en ovular y 2 semanas en menstruar. O las personas que no se les llega a 3 semanas, se demoran una semana en ovular y 2 semanas en menstruar. Es decir, esto es información general, obviamente caso a caso, pero para que se entienda. Entonces, estas disfunciones, o sea, cuando nos pasamos mucho de los rangos, ya sea muy corto o muy largo, tienden a haber disfunciones ovulatorias y por supuesto el óvulo, como vimos, está dentro de un folículo y el folículo es una estructura compleja que produce hormonas. Obviamente, este efecto, digamos, también hace un efecto negativo a nivel endometrial, por lo tanto, en la capacidad de implantación. Entonces, ¿cómo se regula esto? El cerebro, a través del hipotálamo y la hipófisis, va a estimular con hormonas folículo estimulante al ovario, y el ovario, a través de las estructuras productoras de hormonas que están alrededor del folículo, producen estradiol y van generando esta comunicación a nivel central con el cerebro. Pero cuando ya tiene demasiado estrógeno, el cerebro ya para un poquito la FSH y así empieza a dominar un folículo, y también se secretan otro tipo de hormonas que se llaman inhibinas acá, que sirven para que uno solo se domine. Eso así funciona en forma normal. Entonces, tenemos que un ciclo ovárico normal es de 25 a 35 días. El periodo fértil habitualmente, y esto es pareja a pareja, pero son 3 a 5 días antes de la ovulación. Ojo, una vez ocurrida la ovulación, se produce un cambio en el moco cervical y en las trompas, en el endometrio, pero el moco cervical, en el fondo de ser permeable y ser como capacitante para el espermatozoide, se transforma en un tapón. Entonces, si uno identifica la ovulación, la relación sexual tiene que ser antes. Los ciclos largos y regulares se asocian con óligo o con anovulación, o sea que la paciente no ovula o ovula muy poco,
y los ciclos cortos con reserva ovárica disminuida y con insuficiencias lúteas. La insuficiencia lútea es un poco más, bastante más infrecuente y difícil de diagnosticar, y también no tan difícil de diagnosticar, porque es muy difícil de tratar. Pero la reserva ovárica disminuida vemos un montón. Y eso es porque acá, en este proceso que vimos antes, el cerebro se da cuenta que le están tirando poco estrógeno porque hay poquitos huevos. Entonces, el cerebro dice, bueno, voy a estimular más el ovario y secreta mucho más FSH, pero el ovario todavía tiene la capacidad de responder y responde más rápido. Por lo tanto, esta primera fase de 14 días en total se acorta y por eso tenemos ciclos, lo que hablamos delante, de 7 días, qué sé yo, y cuando la paciente va, me dice, o sea, me llegan reglas cada 3 semanas, uno al tiro de sospecha baja reserva ovárica. Ahora vamos a lo nuestro, tratamiento de fertilidad. Se pueden dividir en dos grandes áreas, de baja complejidad y de alta complejidad. La baja complejidad, obviamente, como su nombre lo dice, es mucho más sencillo de realizar. Necesitamos un laboratorio más sencillo, a veces ni siquiera un laboratorio, necesitamos hacer herramientas de seguimiento ovular para identificar periodo fértil y ahí nosotros establecer cómo se pueden encontrar de la mejor manera los gametos, óvulos y espermatozoides. En la alta complejidad, ya es más difícil, necesitamos un laboratorio que forme embriones, por lo tanto se necesita un ambiente, una temperatura controlada, humedad, polución controlada, un montón de cosas y personal altamente calificado para hacer la fecundación fuera del cuerpo, en un laboratorio. Vamos con la baja complejidad. Podemos dividir en dos grandes tratamientos. Uno es las relaciones sexuales en periodo fértil, o conocido como coito dirigido. Y esto se puede hacer en ciclo natural o estimulado. O sea, yo puedo ir viendo un ciclo natural de la mujer, viendo cómo se va presentando la ovulación, haciendo un seguimiento ecográfico y determinando cuál es el momento de la ovulación. Este seguimiento también lo puedo complementar con exámenes de laboratorio. Pero lo que se está súper demostrado es que el seguimiento ecográfico, en el fondo, es tan bueno como hacer seguimiento ecográfico más exámenes de laboratorio, lo puede predecir bastante bien. O bien puedo estimular un poco la ovulación, ya sea porque hay alguna disfunción pequeña, o bien porque quiero que ese ciclo tenga una mejor distribución hormonal, ¿ya? Y la otra es la inseminación intrauterina, en la cual identificamos el periodo fértil, generalmente lo hacemos con estimulación ovárica, y en el periodo fértil introducimos una muestra de semen preparado dentro del útero. Ahí vamos a hablar un poquito más en detalle. Los medicamentos, en caso de usar inducción de ovulación, hay de tres tipos en general. Lo primero son el citrato de clomifeno, que son moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Lo puse entre paréntesis porque hoy día no están en el mercado, o sea, no están en la farmacia, pero sí están uno puede mandar a hacer a farmacias magistrales, ¿ya? Los inhibidores de la aromatasa, que son los que usamos ampliamente, el letrozol, porque es barato, porque es cómodo, es fácil de usar, está súper disponible, hay distintas marcas, entonces es lo más ampliamente usado. Y lo clásico son las gonadotrofinas, que son son inyectables, perdón, hormonas inyectables. ¿Cómo funciona el citrato de clomifeno? ¿Por qué lo pongo? Porque hoy día se está usando también, lo usan en andrología para estimular la espermatogénesis, lo usamos también a veces como ayudante en los ciclos de alta complejidad para potenciar un poquito más la estimulación. ¿Cómo funciona? El clomifeno bloquea acá a nivel de hipotálamo hipófisis los receptores de estrógeno, entonces el ovario que está tirando estrógeno no le llega la señal al cerebro y el cerebro dice, chuta, no tengo estrógeno, entonces produzco más FSH, en este caso también un poco de LH, y estimula más el folículo para que crezca. Los inhibidores de la aromatasa funcionan parecido, pero el nivel de bloqueo es en otro lado. La aromatasa es una enzima que hace la transformación intraovárica de los andrógenos, testosterona, androstenediona, a estrógenos, ¿ya? Entonces, este medicamento inhibe esta transformación, por lo tanto, el cerebro que estimula el ovario, pero el ovario no produce estrógeno directo, tiene que pasar por este proceso, y como está inhibido este proceso, no le llega el estrógeno suficiente al cerebro, y por lo tanto el cerebro dice, chuta, no tengo estrógeno, secreto más FSH. Así funciona. Y las gonadotrofinas son hormonas directas que van, su acción es directa al ovario, o sea, se inyectan y van al ovario directamente sin pasar por este proceso de engaño del cerebro, sino que van directamente al ovario. Y aquí tenemos FSH recombinante,
HMG, que es hormona menotropina, que tiene una acción FSH con LH. Hay una molécula que es FSH recombinante más LH recombinante. Hay otras más, pero actualmente estas son las que están en el mercado, las que más utilizamos. ¿Cómo se hacen los ciclos de baja complejidad con letrozol? Que es lo más clásico, son bastante sencillos. Por eso también las intervenciones de baja complejidad son bien atractivas para ofrecerle al paciente. Se produce la menstruación y uno, durante la menstruación o 1 o 2 días antes, uno está haciendo una ecografía, que es la ecografía basal, para saber que esté todo bien, no haya algún problema, alguna sorpresa, que no haya, que sé yo, no sé, un quiste, alguna cosa extraña, hacemos la eco basal. Y si está todo bien, uno comienza la estimulación entre el segundo, quinto día, aquí lo clásico parte con el 3, con 5 días de letrozol, y luego uno establece un seguimiento folicular, ecográfico, para ir mirando el desarrollo de los folículos y también las características del endometrio. Y ya cuando el folículo alcanza más de 17, 18 milímetros, uno gatilla la ovulación. ¿Y con qué se gatilla? Con HCG, que es gonadotropina coriónica, que tiene el mismo efecto que la LH normal, pero por más tiempo. Entonces, uno le dice al ovario, ok, te maduro y en 36 horas más vas a estar ovulando. Por lo tanto, la inseminación o las relaciones periodo-fértil, uno tiene un rango entre 1 y 2 días para hacerlo. Habitualmente uno trata de hacerlo a las 36. Si es relaciones en periodo-fértil, como ya dije, tiene que ser antes de la ovulación. Y la inseminación puede ser antes o después. Hay alguna evidencia que dice que es mejor que sea posovulatorio, pero eso igual se ve caso a caso y se puede hacer antes y después. Con gonadotropina es parecido, pero la diferencia es que la estimulación es diaria. Se ocupan dosis bajitas de esta hormona y hay que hacer un seguimiento quizá un poquito más exhaustivo porque se nos puede escapar de repente el estímulo, puede ser mucho y pueden estimularse más de un huevo, 2, 3 huevos, y ya cuando tenemos riesgo de ovulación múltiple, tenemos que cancelar el ciclo porque si tienen muchos huevitos ovulando, la paciente puede quedar embarazada de gemelos, qué sé yo, y los embarazos gemelares no son tan buenos porque son de alto riesgo. La mayoría de los gemelos nacen prematuros. Hay problemas también con la placenta tiende a ser un poco más insuficiente, por lo tanto puede producir preeclampsia. También el tema del sistema de la insulinoresistencia fisiológica, entre comillas, que se produce en el embarazo aquí va a estar mucho más exigida, por lo tanto más riesgo de diabetes gestacional y otro tipo de cosas. Por lo tanto, lo ideal es que sea la ovulación de un solo folículo, máximo 2, y esto en el fondo es un poco más, hay que hacer un seguimiento un poco más exhaustivo que con la parte, con el medicamento oral. Y lo mismo, cuando llega un folículo de 17, 18 milímetros, se gatilla la ovulación con gonadotropina coriónica y la inseminación o relación en periodo fértil, hay que hacerlo 36 horas, ¿cierto? Si es relación en periodo fértil, antes, si la inseminación puede ser antes o después. Vamos a hablar un poco de la inseminación intrauterina. Una vez que gatillamos la ovulación con la HCG, se realiza la separación o capacitación espermática en el laboratorio de andrología. Entonces, el semen, ya sea de pareja o de donante, pasa por el laboratorio en un procedimiento en el cual se hace una capacitación, se separan los mejores espermios, se capacitan para que quede más rápido, qué sé yo, y luego esto se introduce una muestra bien chiquitita, son como 0,3 ml dentro del útero, pero con una concentración alta de espermatozoides que andan muy rápido. La tasa de éxito es baja, es 15% por ciclo, 10 a 15%. Aquí puse con un asterisco porque encontré una publicación que dice entre 30 y 45% de embarazo después de 4 ciclos, pero lo que más se acerca a lo que vemos día a día es que la efectividad es parecida a la efectividad teórica, con 28,6, 30%. Y esto depende mucho de la pareja que elijamos, porque es un procedimiento de baja complejidad, pero también de baja efectividad. Pero si nosotros nos retrotraemos a ese gráfico que yo mostré que tenía 3 líneas, en la cual vemos que en el segundo año se embaraza un 7% de las parejas, ofrecerle 15% por ciclo, 28% es multiplicar su capacidad natural de embarazo. Entonces, es una buena técnica, pero en parejas seleccionadas, en parejas que tienen relativamente buen pronóstico, o sea, bajo tiempo de evolución de infertilidad, donde la mujer no tiene tanta edad, donde el semen está bueno o tiene algunas cosas chiquititas malas que podamos mejorar por laboratorio, donde la ovulación funcione o bien haya disfunciones leves que podamos mejorar también con estos medicamentos y sin que se nos encarezca el ciclo, porque
Si volvemos para atrás, el letrozol es muy barato, como dije, pero las gonadotrofinas no son baratas. Entonces, si tenemos una disfunción importante y tenemos que ocupar mucha gonadotrofina, se nos va a encarecer el ciclo y versus la tasa de embarazo se hace ineficiente. ¿Cómo funciona la inseminación intrauterina entonces? Después de que tenemos el semen preparado, vamos a ver si se ve este. Okay. Bueno, era un video en el fondo que muestra cómo la muestra esa que yo estaba diciendo se introduce dentro del útero en el periodo fértil, y luego esa muestra, espermatozoides se van hacia las trompas buscando el óvulo para fecundarlo. Entonces esto es lo que hablaba en las tasas de éxito versus la edad de la mujer. Si la mujer tiene menos de 30 años, las tasas son efectivamente ese 15%. Pero si está donde está la mayoría de nuestros pacientes, entre los 30 y 39 años, ya las tasas esperadas son del 10%. Y estamos hablando en el primer intento, pero ya si tiene más de 40, fíjense que 3,5%. O sea, una paciente de 40 años, uno no está pensando en indicarle en primera instancia una inseminación, porque la probabilidad de que se embarace es muy baja. Ahora, la duración de la infertilidad, lo mismo. Si la infertilidad tiene menos de 3 años, podemos ofrecer un 12%. Si 3 a 5 años no baja tanto, pero ya más de 5 años de infertilidad es muy bajita. Entonces, eso lamentablemente ocurre mucho en el sistema público, como tenemos tan poco acceso a tratamientos de alta complejidad en el sistema público y muchos de los hospitales tienen convenios para hacer inseminaciones, hacen inseminación a sus pacientes, pero se embarazan muy pocas porque, por lo que dije, eso es un procedimiento no tan efectivo y si están inseminando pacientes que no tienen tan buen pronóstico, básicamente va a ser algo más al azar que algo probabilístico. Antes de pasar a los tratamientos de alta complejidad, es bueno que vayan anotando ahí las preguntitas de la baja complejidad para que las veamos al final, ¿ya? La alta complejidad, aquí el rey o reina es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, que aquí yo lo puse IVF, que es la abreviatura en inglés, o el ICSI. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, pero todos engloban el concepto de fecundación in vitro. Y aquí dentro de esto están las variables que las voy a explicar después, que son conduostimo banking, que básicamente se trata de acumular huevitos en pacientes que tienen baja reserva ovárica para no hacer inmediatamente la fecundación, sino que tratar de aumentar la cantidad de huevos para tener un resultado mejor. La donación de ovocitos, o bien la formación de embriones con gametos de donantes, ovocitos y espermio, o ya derechamente la recepción de un embrión donado. Hablemos de la fecundación in vitro. Es una técnica reproductiva en la que la fecundación de los ovocitos se realiza fuera del cuerpo de la mujer, en un laboratorio de embriología. Entonces se toman los óvulos maduros y se fertilizan con espermatozoides en el laboratorio. Y la tasa de éxito es entre un 40 y un 60%. Claro, metemos todos los pacientes en un bolso y ahí hacemos un promedio entre 40 y 60% de embarazo, que es harto más que la inseminación. Pero si usamos embriones euploides, o sea que están sanos cromosómicamente, o bien si hacemos este procedimiento con ovodonación, que la ovodonación uno asume que la mayoría de sus embriones van a ser sanos cromosómicamente, la tasa supera el 65% por el primer intento. Y si tenemos más de un embrión de estas características, podemos superar el 70 y tanto por ciento. Yo tuve la suerte de ser pasante en una clínica súper prestigiosa en Argentina que se llama Pregna, y ahí tienen sus propias estadísticas, pues es una clínica que hace muchos ciclos, y me mostraron una estadística de ovodonación después de más de 8 transferencias, superaban el 80% de embarazo. Es difícil llegar a tener 8 embriones para 8 transferencias, pero en el fondo es acumulativa, obviamente hay un plató que se alcanza al final, pero cuando tenemos embriones de buena calidad, las tasas pueden ser muy altas. Pero hay que quedarse con eso del 65%. El objetivo de un ciclo de fecundación in vitro es que en vez de tener un solo huevito, tengamos la mayor cantidad de huevitos que se nos presenten en el ovario. Ahora, esos huevitos que se nos presentan en el ovario son esos finalistas que yo dije antes, de la eliminatoria llegan los finalistas, los que van a jugar el campeonato. Entonces, ahora no queremos que gane solo uno, sino que ganen todos. Así, la estrategia nuestra es estimular y bloquear ovulaciones prematuras para que todos ellos puedan llegar a la final y antes de que se ovulen, ir a sacarlo en el pabellón, ¿cierto? Con anestesia, con el procedimiento de la aspiración folicular.
Entonces, los medicamentos que se ocupan, yo los dividí aquí en tres áreas. Los en verdecitos son los que estimulan al folículo, que son las mismas gonadotrofinas que usábamos en la inseminación, y el clomifeno lo puse entre paréntesis porque hoy día igual, en el fondo, si bien, insisto, no está en las farmacias, pero sí se puede mandar a hacer y se ocupan en algunas clínicas para potenciar, en el fondo, los efectos. O sea, básicamente estimulan endógenamente con el clomifeno y perdón, por la parte exógena ¿cómo se llama? Por gonadotrofina. Entonces se potencia esa acción, ¿ya? Esto que le puse más como en naranjito son los que inhiben la ovulación prematura. ¿Por qué? Porque cuando ya estas hormonas, las primeras, están haciendo mucho efecto y mucho estrógeno en el cerebro, ¿cierto? Hipotálamo hipófisis, cambia el hipotálamo la pulsatilidad de la hormona que se llama GNRH, y eso hace que en el hipotálamo, en el hipófisis, perdón, se salga o se genere la LH, y la LH gatilla la ovulación. Entonces, como tengo tanta estimulación acá, porque estoy haciendo la estimulación de todos los huevos que encuentre, es muy probable que el cerebro me gatille la ovulación prematura. Y si me gatilla la ovulación, se terminó el ciclo. Entonces yo tengo que evitar eso. Y para evitar eso, ocupamos estos medicamentos. Hoy día estamos usando mucho las progestinas, que son básicamente anticonceptivos que bloquean acá ese estímulo para que la LH no se dispare. Pero lo clásico es usar antagonistas de la GNRH, la misma hormona que yo estaba mencionando, para que no haga su acción en la hipófisis y por lo tanto no secrete la LH. Y cuando ya tengamos listo eso, tenemos que generar ese impulso, porque ese impulso que bloqueamos lo tenemos que generar. Entonces podemos usar agonistas de la GNRH o también el HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica, que usábamos también para gatillar la ovulación en la inseminación. Aquí los agonistas también tienen otros usos, ¿ya? Pero estamos hablando en términos generales. Hoy día lo que más se ocupa es para gatillar la ovulación, pero también hay otros protocolos clásicos, protocolos largos, donde uno bloqueaba la ovulación por los efectos que tiene esa hormona. Creo que no vale mucho la pena hablar acá de eso, estamos hablando en términos generales, y hay que quedarse con el concepto que hay medicamentos que estimulan el ovario, hay otros que inhiben la ovulación prematura y otros que gatillan la ovulación para ello, gatillan y maduran el huevo para poder ir a sacar el huevito al pabellón. Entonces, este es un esquema más o menos eh, clásico de fecundación in vitro, de ciclo de IVF, donde usamos antagonistas. Permiso. Llega la menstruación, entonces uno hace un seguimiento folicular y da dosis diarias de hormona gonadotrofina en dosis mucho más altas de lo que usamos en la inseminación, y luego de algunos días, ya sea por visualización ecográfica, por exámenes de laboratorio, o de repente hay protocolos y esquemas que uno ocupa un día fijo, uno se pone a bloquear la ovulación con antagonistas. Son inyecciones diarias que va bloqueando la ovulación prematura hasta cuando ya esté listo el folículo, cuando ya están los huevitos ya grandecitos y maduros, o por lo menos se ven todo bien en la ecografía, uno gatilla la ovulación y hace la punción ovárica. Hoy día lo que estamos utilizando es la progestina, que tiene varias ventajas. No es inyectable, es oral, es muchísimo más barata y permite menos ecografía, menos seguimiento. Y eso es súper importante, lo hablo en términos personales. Yo veo muchos pacientes que no son de Conce, que son de otras ciudades, acá puede ser Araucanía Norte, Ñuble, incluso Maule Sur, que les cuesta venir a varias ecografías. Si venga día por medio ecografía es un sacrificio súper importante, trabajo, un montón de cosas que tienen que dejar de lado. Entonces, con este esquema, uno puede aplazar un poco más la ecografía y hacer que el paciente venga menos veces. Es más barato, como digo, pero tiene como una indicación, hay una letra chica que la verdad no es tan chica, que es que no podemos hacer la transferencia del embrión en el mismo ciclo. Con este esquema sí podemos hacerlo si se cumplen las condiciones que la vamos a ver más adelante. ¿Y cómo se hace? Lo mismo, regla, seguimiento, estimulación con FSH, pero a la par de la estimulación, todos los días vamos a dar una pastilla o dos, dependiendo de la progestina que elijamos, de este medicamento de progestina hasta que ya los huevitos estén maduros y yo decida gatillar la ovulación. Ahí dejo de usar tanto gonadotrofinas como progestina, gatillo la ovulación y voy al pabellón a buscar mi huevito. Y así se ve un ovario súper estimulado. Entonces, en medio de un huevito hay un montón de folículos grandes y el huevito está, ¿sabes? Es ideal tener un huevito así porque ahí uno no sé, va con gusto al pabellón, sabe que va a obtener bastante. No creo que se vea este video porque pasa lo mismo que en el otro. Tuve un problema computacional antes de iniciar y tuve que subir mi presentación a
un drive, y yo creo que por temas de velocidad que permite el drive no se reproduce el video, pero básicamente es un video que muestra esquemáticamente cómo se hace la punción ovárica, que es con una ecografía transvaginal, a la cual se le adjunta arriba una aguja bien grande, entonces uno va mirando el ovario y con la aguja pincha a estas estructuras negritas que son los folículos que vimos acá, ingresa y esto es líquido, entonces lo aspira con una bomba de aspiración y ese líquido va cayendo en un tubito y en el tubito entonces pasa al laboratorio donde el embriólogo o embrióloga lo revisa y va rescatando los ovocitos. Que lata que no se vea, pero bueno, creo que quedó bien explicado. FIV o IVF o ICSI, ¿cuál es la diferencia? Fecundación in vitro clásico, uno pone una muestra de espermatozoides preparados, separados y seleccionados a fecundar el ovocito directamente. Entonces ahí ellos mismos se hacen una selección natural, digamos, y hace algo parecido a lo que ocurre en la trompa, pero en el laboratorio. El ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, uno toma el huevito con micromanipuladores y con una agujita le corta la cabeza a un espermatozoide, toma la cabeza y lo inyecta a la fuerza, digamos. Y para eso, obviamente, tiene que haber una selección previa donde el embriólogo tiene que mirar súper bien y poder seleccionar los espermatozoides que va a inyectar. La mayoría de los ciclos se hacen con ICSI acá en Chile, son muy poquitos los que se hacen con FIV. ¿Cuándo uno puede preferir FIV? Cuando, no sé, hay una muy buena muestra espermática donde uno podía haberse beneficiado de esta selección natural y cuando en este ciclo no le vamos a hacer nada adicional como un estudio genético, porque si hacemos estudio genético del embrión, todos estos espermatozoides pueden contaminar la muestra. Entonces no vamos a saber si la muestra que viene de qué espermatozoide es. Entonces, en general se hace el ICSI, pero también hay campo para poder hacer la fecundación in vitro tradicional. Luego de que se fecunda, el ovocito pasa al desarrollo embrionario en el laboratorio, quedan en una incubadora con todo el ambiente, gases, pH, temperatura, humedad, todo eso controlado, y así se va desarrollando entonces el embrión. Este es el huevito fecundado, se llama cigoto, ¿cierto? Pronúcleo, qué sé yo. Al segundo día ya son 4 celulitas, se va dividiendo. Al tercer día ya son 8 celulitas que empiezan después a compactarse. Cuando se compactan, son 16 células compactadas, lo que se llama mórula, y luego pasa a blastocito, donde ya hay una división de la estructura, donde se llama blastocisto porque tiene un blastocele, que es este espacio que queda entre medio, que es un espacio como de líquido, y acá hay una masa celular interna que va a dar origen a la guagua, ¿cierto? Al bebé, y la masa celular externa o el protodermo que va a dar origen a la placenta. Entonces, uno tiende a tener este tipo de embriones para poder transferir. Y los tipos de transferencia del embrión hay de dos tipos, en fresco o en diferido. Yo los puse al revés porque para poder hacer una transferencia en fresco, básicamente tenemos que descartar todas las cosas que puse arriba. Hoy día se está prefiriendo mucho hacer transferencia en diferido, porque suceden una serie de cosas en la estimulación ovárica. Por ejemplo, si tenemos embriones criopreservados, es imposible hacer una transferencia en fresco. Si la paciente, no sé, activamente se congeló un embrión y ahora se lo va a transferir, no se puede hacer en fresco. Si vamos a hacer estudio genético o estudio pregestacional, el estudio pregestacional se demora 2 o 3 semanas en que te llegue el informe. No puedes tener 2 o 3 semanas el embrión ahí esperándote en el incubador, tienes que transferirlo en el quinto, sexto día, séptimo máximo. Entonces, lo que hace es se toma la muestra de la biopsia, se deja congelado el embrión mientras espera el resultado del informe. Cuando tienes el informe, luego planificas tu transferencia y descongelas. Por lo tanto, se hace en diferido. Cuando usas progestinas, lo mismo que hablamos, el uso de progestinas hace que el endometrio no quede acorde, no quede en buenas condiciones para poder recibir este embrión. Entonces, un ciclo que si bien tiene ventajas, tiene estas desventajas que no podemos transferir al tiro. También cuando hay riesgos de síndrome de hiperestimulación ovárica, hoy día cada vez lo vemos menos. ¿Pero por qué? Porque tenemos más elementos para poder darnos cuenta, las pacientes tienen más edad, tenemos medicamentos que en el fondo impiden este síndrome de hiperestimulación, pero cuando uno ya tiene muchos huevos y uno saca los huevitos, forma embriones y luego transfiere ese embrión, se disparan los riesgos de síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces uno está viendo que la paciente está teniendo riesgos, tiene muchos huevos, tiene un poquito de líquido libre, está bien hinchada, qué sé yo, lo primero que uno tiene que hacer es criopreservar ese embrión, esperar que se apague todo el ciclo hormonal de la mujer
y cuando ya esté apagado, estimularlo, prepararla para la transferencia. Cuando uno usa agonista de la GnRH para gatillar la ovulación, lo mismo. Tiene dos efectos: gatilla la ovulación, pero después baja toda la parte hormonal y se produce una baja importante de la parte lútea, se corta la fase lútea y se produce una menstruación muy acelerada. Entonces, es bien difícil. O sea, se puede hacer si es que uno hace una suplementación muy, muy importante de progestinas, pero no tiene ningún sentido. Los riesgos son bastantes, entonces mejor diferir el tratamiento. Cuando uno identifica, si uno está todo bien, decir, bueno, vamos a hacer un ciclo en fresco, pero producto de la estimulación ovárica se puede producir un aumento prematuro de la LH o bien consecuente aumento de la progesterona. Entonces, cuando uno quiere hacer un ciclo en fresco, tiene que medir estas hormonas y si están altas, tiene que suspender ese ciclo, congelarlo y hacerlo en diferido. Y luego cuando queremos emular un ciclo según el ERA-test. ¿Qué es el ERA-test? Es un test que se hace en personas que han tenido fallas de implantación y uno le hace una biopsia de endometrio y le analiza molecularmente cuáles son las expresiones génicas del momento de la implantación. Entonces, uno, según el informe, uno tiene que tratar de emular eso mismo para poder transferirla. Si el informe dice está receptivo, ojalá tratar de hacer lo mismo para que cuando transfiramos, hagamos lo mismo que nuestro informe. Si nos dice está pre-receptivo X hora, yo tengo que correrme esa X hora y tratar de emular lo mismo. Lo mismo si es por receptivo. Entonces, eso ahí hay que hacerlo en forma de feria, por supuesto. ¿Ya? Y cuando hacemos en fresco, cuando no hacemos nada de lo anterior, se cumplen las condiciones, podríamos hacer en fresco la transferencia. ¿Cuál es la ventaja? Que nos acorta bastante. En fresco significa que el embrión ya de quinto día lo podemos transferir al tiro, no al mes siguiente. Volvemos a todo el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque quiero recordar que ahora vamos en esta fase. Tenemos que preparar el endometrio para recibir un embrión. Eso se llama la fase lútea. Entonces hay que preparar esta fase del ciclo. Y la preparación endometrial, esto no lo tomen como el detalle, sino que es bien general, podemos hacerlo de tres maneras: ciclo natural, ciclo estimulado o ciclo artificial. El ciclo natural es el ciclo que la mujer tiene en forma natural. Entonces uno va siguiendo la ovulación, una vez que ovule, le calcula los días y hace la transferencia según la edad del embrión. ¿Cuál es la desventaja de este ciclo natural? Es que es muy difícil de seguir, es muy difícil de poder identificar el momento justo donde, o sea, ecográficamente uno lo identifica, pero que coincida con el pic de la LH y no equivocarse en los días, porque si uno se equivoca en un día, ya las tasas de embarazo bajan bastante. Entonces, es muy difícil de hacer, se hace, tiene súper buenos resultados, pero la posibilidad de error, el rango de error es importante. El ciclo estimulado lo que se hace cuando hay una transferencia en fresco. Entonces saco el embrión y una vez estimulado la ovulación, luego se transforma en la fase lútea y se hace inmediatamente. O bien puedo hacer un ciclo como de estimulación para una inseminación, que es un ciclo bien sencillo. Lo podemos estimular con pastilla incluso, hacer un seguimiento, hacer que ovule y luego hacer la transferencia. No es tan frecuente, salvo que se haga en ciclo fresco. Lo más frecuente son ciclos artificiales, donde uno prepara, le suministra medicamentos para emular el ciclo natural, pero de forma artificial. Y eso es mucho mejor, o sea, mucho más usado porque es más fácil, requiere menos seguimiento ecográfico, menos exámenes, es bien replicable. Entonces, termina siendo bastante eficiente. Ciclo artificial o sustituido funciona más o menos así. Los medicamentos que usamos son estradiol y progesterona, que puede ser vaginal u oral o una combinación de ambas. A mí me gusta usar una combinación de ambas, pero creo que aquí no es un detalle que hay que explicar, pero no tiene nada que ver con cómo se hace. Quiero explicar más o menos de qué se trata la transferencia. Uno prepara con estradiol más o menos unos 12 días, luego hace una ecografía, y si la ecografía uno ve un endometrio que está en condiciones, luego agrega progesterona, ya sea vaginal, oral o ambas, y por la cantidad de días que tenga el embrión, y luego hace la transferencia, haciendo calzar los días de preparación con los días de edad que tiene el embrión. Uno espera que el endometrio en esa ecografía de los 12 días se vea así de bonito. Un endometrio gruesecito, más de 7 milímetros, con 3 líneas, se llama endometrio trilaminar. Estas 2 líneas corresponden a la parte externa, al límite entre endometrio y miometrio, y esta es la unión, básicamente, de los dos endometrios, el de arriba y el de abajo.
pero se ve como trilaminar y esto es de libro. O sea, cuando vemos esto, chuta, qué lindo. Uno hacer la transferencia con alta expectativa. Esto de nuevo es un video que yo creo que no se ve, que básicamente cómo se hace la transferencia del embrión. En estas capsulitas, el embriólogo o embrióloga los toma con una canulita y luego nos entrega, nosotros estamos en el pabellón con la paciente con exposición ginecológica, ponemos un espéculo para poder mirar el cuello, hacemos un aseo así, mínimo, básicamente arrastrando cualquier resto de hormona o qué sé yo, celulares, e introducimos esta canulita dentro del útero bajo visión ecográfica, se hace una ecografía abdominal para poder ver dónde uno pone el catéter y luego aprieta la parte posterior de la jeringuita que viene atrás del catéter para expulsar ese embrión para que quede dentro del útero. Bueno, lástima que no se vean esos videos, pero yo traté de explicarlo lo más gráfico posible. Esto es en general los tratamientos, alta y baja complejidad. Ahora voy a detallar algunas otras técnicas que se están usando harto para tener la información. El banking de ovocitos. El banking de ovocitos corresponde a 2 o más aspiraciones foliculares con la finalidad de acumular ovocitos. Se ocupan pacientes de baja reserva ovárica, donde yo estimo que voy a sacar poquitos huevos y para hacer una fecundación in vitro necesito una mayor cantidad. Para que se entienda, más o menos, de 10 huevitos que yo saco, 8 van a estar maduros genéticamente, de esos 8, unos 7 o 6 van a fecundar y de esos fecundados van a generar unos 3, 4 embriones. Y de esos embriones, algunos van a venir con aneuploidía y otros van a ser euploides. Entonces, el rendimiento es bajito. Entonces, si yo tengo, no sé, 2, 3 huevitos, puede ser que me quede a mitad de camino y no llegue a tener embriones para transferir o embriones sanos. Por lo tanto, si el paciente tiene baja reserva ovárica, una estrategia sería aspirarle una vez, congelarle huevo, aspirarle otra vez y sumar esa segunda con la primera o aspirarle 3 veces, que sería hacer una cantidad más grande, o sea, su propio banco de huevos. El DuoSteam tiene la misma finalidad, pero la característica es que se hace en un solo ciclo. O sea, no es necesario esperar una regla y volver otra vez, una regla y volver otra vez, sino que hacerla en el mismo ciclo. Regla, aspiro una vez, aspiro una segunda vez dentro de la misma regla. ¿Y por qué? Porque se descubrió hace varios años ya que no solamente hay una cohorte de huevitos que ovula, sino que hay 2 o 3 cohortes de huevitos y la segunda y la tercera no son naturalmente ovulatorios, pero uno, si los estimula, podría rescatarlos y con la misma estimulación ovárica, sacarlos con el mismo procedimiento de fecundación in vitro, de aspiración folicular. Y este es un modelo, en el fondo, que está bastante ensayado en la preservación de fertilidad en casos oncológicos, donde no tenemos tiempo, donde nos mandan el paciente, nos dicen, oye, le inicio quimioterapia en 2 semanas más, sácale huevo, y no sé si está menstruando, si en qué parte del ciclo está, da lo mismo, yo llego, le inicio estimulación, tengo 2 semanas para sacarle huevo, porque si no, retrasa su tratamiento y por lo tanto su pronóstico de su enfermedad, y funciona igual. Entonces, eso lo va a explicar ahora, viene la charla de la doctora Camus, Adela Camus, que tiene vasta experiencia en preservación de fertilidad y también en preservación de fertilidad oncológica, así que no voy a detallar más en eso, pero de eso se trata. Los test pregestacionales, que están súper de moda hoy día, tienen distintos tipos de indicaciones. Está el PGTA, que es el más clásico, que es un test pregestacional de aneuploidías, como yo hablé delante. Después de cierta edad hay más riesgo de que los embriones tengan aneuploidías y con este test uno puede analizar ese riesgo en los embriones. Entonces se toma la biopsia del embrión, se congela el embrión, se manda el análisis y ahí nos van a decir si vienen con aneuploidías o no. También existe el PGT-M, que es para ver enfermedades genéticas. Es harto más difícil de hacer, necesitamos mucho más embriones porque los genes es algo mucho más chico que los cromosomas. Los cromosomas son grandes libros que guardan genes y los genes son palabritas chiquititas que van en esos libros. Entonces, cuesta mucho más encontrarlo, pero en el fondo, en caso de que alguno de los progenitores tenga una enfermedad genética que no quiera heredar, se puede detectar con esto. El PGT-SR es cuando alguno de los progenitores tiene su información genética completa pero desordenada y puede heredar ese desorden. Entonces, aquí uno puede identificarlo en el embrión. El EMBRACE es el estudio genético, que es algo más nuevo, pero hecho sin necesidad de hacer biopsia,
se hace del líquido donde se cultiva el embrión en el laboratorio. Entonces se sacan una muestra de ese líquido y se manda análisis. Es súper bueno porque no hay que pinchar el embrión ni nada, pero no logra más de un 80% de concordancia versus el PGTA. Entonces, yo creo que tiene un buen futuro, pero hoy día sigue siendo superior al PGTA, y existe el PGTA Plus, que es, que es cuando tenemos riesgo de aneuploidías en pacientes que no tienen ese riesgo etario. Por ejemplo, un aborto recurrente, causa desconocida, uno puede determinar un poquito más cosas, porque tiene una técnica un poco más detallada, y uno pudiera determinar también el origen de estos problemas cromosómicos, si son, no sé, de qué progenitor vienen, etcétera. Aquí explico un poco lo que expliqué del PGTA, que es lo más utilizado. Se utiliza en combinación con la FIT, ¿cierto?, para detectar embriones con anomalias cromosómicas antes de su transferencia. Y el objetivo es tratar de evitar los embarazos anormales, aborto espontáneo y fallos de implantación. La información obtenida del PGTA ayuda a decidir qué embriones se deben transferir. Y un ejemplo de informe es este. Por ejemplo, este paciente tuvieron 2 embriones, y de esos 2 embriones, los 2 se mandaron a análisis. En este caso se decidió dejar el embrión en día sexto. Eso es muy dependiente de la técnica del embriólogo. Hay embriólogos que lo sacan en día quinto, en día sexto. Son detalles, pero en el fondo hay técnicas distintas. En este caso fueron de día sexto, y salió un embrión normal, euploide, de sexo masculino. Aquí está un MitoScore que ponen ellos en la empresa donde hacen este estudio, que te ayuda a tomar una decisión en cuanto a la calidad, pero la verdad es que esto es secundario. Lo principal es la calidad que nos puso el embriólogo cuando congeló ese embrión, la morfología. Ellos le ponen una calidad, ¿cierto?, una clasificación, y eso es lo primero que uno tiene que utilizar para poder hacer la transferencia en caso de, por supuesto, que sean normales. Y en este caso, esta pareja tuvo un embrión anormal complejo, que tuvo una monosomía del cromosoma 21. O sea, en vez de tener 2 cromosomas tenía uno solo, y una trisomía del cromosoma 2. O sea, en vez de tener 2 cromosomas tenía 3. Entonces, este embrión, si no hubiésemos sabido esto, lo hubiésemos transferido, lo más probable es que hubiese abortado. La probabilidad, claro, si embarazado, hubiese abortado, o si hubiese detenido en las primeras semanas de gestación. Por lo tanto, en pacientes que tienen riesgo de que esto suceda, es súper importante. Hoy día está la discusión. Alguna gente indica esto desde los 35 años en adelante, pero la mayoría lo indicamos entre los 37 y 38 años en adelante de edad, porque ahí es donde se empiezan a disparar, como vimos en las curvas de las primeras diapositivas, estas tasas de aneuploidías. La ovodonación. La ovodonación consiste en que una mujer joven, que es una donante, dona sus gametos a otra mujer, que es la receptora. Estos ovocitos son fecundados con espermatozoides que pueden ser de la pareja o bien de un donante. Los embriones generados son transferidos al útero de la receptora. La tasa de embarazo es aproximadamente 60-66% inicial, como conversé anteriormente cuando vimos las tasas de embarazo de la fecundación in vitro. Esta información, el doctor Fernando Seger sacó un libro hace un par de años, en el año 2022, que se llama Hacia una legislación que regule la terapia de reproducción asistida. Súper interesante, lo recomiendo si lo pueden leer. Y ahí aparece esta información donde dice que hoy, al año 2018-19, no sacó los datos, un 17% de los ciclos de fecundación in vitro o de reproducción asistida, en el fondo, son por ovodonación en Chile. Y hoy día uno saca un cálculo rápido con los pacientes que tiene uno, y yo afortunadamente tengo una cantidad importante de ciclos. Yo digo, se acerca al 30% fácil, entre un 25 y 30% de los pacientes, porque en el fondo los pacientes están consultando una edad más tardía, por una serie de cosas que quizás no vale la pena analizar hoy día, pero esa es nuestra realidad. Entonces, esto cada vez va en alza, es una técnica súper frecuente, y cada vez la selección de las donantes es mucho más exigente y por lo tanto más segura. Formación de embriones con gametos donados es básicamente recibir una ovodonación y una donación de espermatozoides, y producir o generar un embrión en el laboratorio, y ese embrión o varios embriones transferirlo al útero. Teóricamente tiene una excelente tasa de embarazo, porque en el fondo se ocupan gametos de personas seleccionadas previamente. Los donantes se les hacen estudios, primero consulta médica, consulta psicológica, evaluaciones hormonales, exámenes de laboratorio,
exámenes genéticos y luego tienen que pasar las muestras del laboratorio. Por ejemplo, cómo respondió esta mujer donante a la estimulación, cómo salieron los huevitos, de qué calidad, y el hombre tenía que eyacular, qué sé yo, y ver cómo salió su muestra de semen. Entonces, son hartos procesos que tienen que pasar estos donantes. Por lo tanto, los gametos son de óptima calidad y deberían producir embriones súper buenos. Y el otro es la embriodonación, que lo clásico es que consiste en una donación de un embrión, de un embrión a una receptora, embriones que están criopreservados y vienen de otra pareja que se hizo un tratamiento de fertilidad y que ya cumplió su expectativa en el fondo de fertilidad, ya sea que se embarazaron o bien que decidieron no seguir esta búsqueda reproductiva. La tasa de éxito depende, entre otras cosas, de la edad que tenían los progenitores cuando generaron los embriones. Implica que el recién nacido no tendrá la herencia genética de la receptora, pero eso es una cosa súper, o sea, es una cosa que tenemos que asumir cuando hacemos donación de gametos. Y ahí entra el tema de la epigenética, que es una cosa que podemos hablar ya más en detalle si algún día hablamos de donación de gametos, pero básicamente yo siempre pongo el ejemplo que la epigenética funciona como cocinar. Vamos a hacer, yo le digo a los pacientes, y por favor entiéndase muy bien el ejemplo, vamos a hacer un queque, vamos a poner los ingredientes, vamos a tener la receta, que son los genes, los ingredientes, los espermios y huevos, y vamos a hacer el queque en un horno. El horno es tu útero, hay distintos tipos de horno, a gas, a eléctrico, a leña, qué sé yo, y la cocinera tiene su mano, la cocinera sabe cuándo, los minutos que le da, la temperatura al horno, y entonces su cocinera con su horno tiene resultados distintos con otra cocinera con otro horno. Por supuesto que esta cocina es inconsciente, se hace a través de las hormonas en el útero de la paciente, básicamente modula la expresión de los genes y eso se llama epigenética. Entonces, mucho tiene que ver la mujer receptora en la formación de este nuevo ser humano. Como mensaje final, me gustaría decirles que la asesoría reproductiva debe ser completa, considerando no solo los factores biológicos, sino que también sociales, económicos y principalmente personales del paciente o las personas que se someten a este tipo de tratamiento o bien que consultan en una consulta reproductiva. Se debe dejar claro que las reales expectativas y posibilidades de éxito que tienen esta pareja. Y en todo momento se debe respetar la autonomía de las personas. Ahí dejo mis contactos. Tengo un correo electrónico, ¿cierto? Contacto @doctorfelipeacevedo.cl, mis redes sociales, @doctorfelipeacevedo, para que me puedan contactar si tienen alguna duda, qué sé yo. Y aprovecho los minutos que me quedan para invitar a la gente de Ñuble a una charla este viernes 23 de agosto en Chillán, Espacio Salud, va dirigido a matronas y matrones de atención primaria. Se llama Abordaje de la infertilidad desde la atención primaria, hecho con mucho cariño. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tremenda presentación. La verdad es que estuvieron todas las personas súper atentas y la calidad de lograr llevar estos conceptos tan técnicos a un lenguaje cercano, yo creo que nos permite a todas las personas que estamos en algún proceso de fertilidad o también a las personas que están acompañando a comprender que cada uno de estos procesos, cada una de estas etapas es diferente, el estudio clínico es distinto, las decisiones que se toman por el equipo médico también van a ser específicas para cada caso. Y creo que es súper importante también destacar que hay hartas preguntas. Voy a seleccionar una primero que creo que es de interés general por este último tema que tú hablabas que tiene relación con la ovodonación. Y dice así, ¿la ovodonación podría llegar a afectar a la fertilidad de la mujer donante? Buena pregunta, porque no, la respuesta no. Mira, la mujer donante, como dije yo, es una mujer que se le hacen estudios, ginecológicos, exámenes de laboratorio, genéticos, toda la cosa. Algunas donantes han tenido hijos, otras donantes no han tenido hijos, por lo tanto, esa prueba en el fondo no la tenemos en todas. Pero los efectos que hacen los tratamientos de fertilidad son momentáneos, o sea, en el fondo uno hiperestimula el ovario, saca los huevitos y en caso de la donante luego se apaga este ciclo y luego vuelve a toda la normalidad. Entonces, no, si la paciente no iba a tener problemas reproductivos, esta intervención no le va a hacer un efecto negativo. Perfecto. Al final, claro, pues, si la mujer donante no ha tenido hijos previamente, hijos nacidos previamente, es difícil también tener esa respuesta de una forma, con una certeza absoluta por lo mismo que conlleva todo lo que tiene que ver con fertilidad.
Hablan de un tema súper relevante, que hoy en día la salud mental, como todos sabemos, tiene una relevancia en cualquier proceso fisiológico, en cualquier proceso médico. Y nos preguntan, ¿podrían hablar con respecto a la importancia del acompañamiento en el ámbito psicológico de la pareja que está enfrentando procesos de fertilizaciones asistidas? ¿Hay algo de lo que tú sepas donde se enseñan a meditar, a hacer visualizaciones para poder disminuir en el fondo este proceso? Porque impacta a la mujer de forma independiente, al hombre, cuando hay parejas del mismo sexo ocurre lo mismo, quien está haciendo el proceso de gestación lo vive de una forma distinta a quien está acompañando y cada persona viene con su propia forma de conectar con el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo has abordado todo este tema desde el equipo? Oye, un súper tema, ¿ah? Porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Hoy día se estima que el 18% de la población tiene problemas de fertilidad. O sea, eh, casi un quinto de la gente. Entonces, es harta persona. eh, que claro, son en menos proporción a la otra, al otro lado de la carta, digamos, pero sigue siendo un montón de gente y lo natural, entre comillas, es que lo que nos pasa en biología en el colegio, los seres vivos, todas las características, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos, y aquí estamos fallando en esta tercera etapa, ¿te fijáis? Y entonces algo tan natural que no lo puedo en el fondo manejar, no me está resultando, y que, no sé, la vecina, la amiga o el hermano, que si a todo el mundo le resulta, chuta, produce una ansiedad tremenda, un estrés muy grande, entonces, que es comparable a las personas que cuando les dicen que tienen un cáncer terminal o que tienen un VIH bien avanzado, en el fondo que es un estrés muy grande que te puede cambiar la vida, porque más encima, nosotros hablamos de tasas altas de embarazo, un 66%, o sea, un tercio de los pacientes quizás no con esa intervención, por lo tanto, es fundamental el manejo y acompañamiento a la parte psicológica. Ahora, lamentablemente no está tan expandido. Las clínicas de fertilidad tienen psicólogos. En algunas clínicas donde yo estoy haciendo la alta complejidad hoy día se incluye una evaluación psicológica, en otras no se incluye, pero se ofrece, en otras se incluye más, qué sé yo. Eh, Muchos pacientes no lo quieren tomar. Nosotros lo hacemos como algo más obligatorio, como un preparatorio, digamos. Y ahora las técnicas mismas en particular, hay distintas. Yo creo que va a depender mucho de cómo sea el terapeuta, el psicólogo, o cómo se enfrente, o las necesidades de cada paciente, porque esto, al igual que las necesidades de fertilidad o los tratamientos, son un traje a la medida. No sirve, no sé, cuál es la mejor técnica psicológica para enfrentar esto. Chuta, denme la mejor que tiene y a mí no me queda bien. Entonces, y ahí, bueno, es más ámbito de la gente especialista. Hay muchos psicólogos, no tanto la verdad, pero hay psicólogos que saben hacer bien este trabajo y que tienen conocimientos mucho más profundos que el mío para poder, al fondo, responder bien, para decir cuál es la técnica psicológica mejor, pero de que es ultra necesario, es ultra necesario. También considero que es sumamente relevante porque al enfrentarnos a un contexto para el cual podemos visualizar cómo nos vamos a comportar, pero en el momento de empezar a recibir noticias, de informarnos, de tener la disciplina de poder gestionar nuestro estrés para poder manejar los plazos, porque un tratamiento de fertilidad no es un resultado que se obtiene a la semana siguiente. Como pacientes no tenemos control sobre todas las variables, hay mucho que depende de cómo va fluyendo el proceso, de los resultados que se van entregando. Entonces, enterarse bien de todo esto, informarse, ayuda a saber bien en el primer paso qué información voy a tener y qué información puedo mejorar de eso. Dentro de todo lo que tiene que ver con la salud mental está el estilo de vida, la alimentación. Muchas personas consideran tarde, desde mi experiencia como nutricionista, la incorporación de una actividad física que no sea excesiva, que sea moderada, que tenga el efecto de estar promoviendo la liberación de hormonas protectoras que ayudan a nuestra capacidad neurocognitiva de poder lidiar. No es lo mismo una mente cansada, estresada, fatigada, al momento de saber que se viene un proceso, que hay que evaluar exámenes, a una persona que puede tener el mismo conocimiento, pero está más descansada, que tiene mejor capacidad neurocognitiva de poner atención a lo que se le está entregando, que está más informada también, está comprendiendo, perfecto, estas son las variables que vamos a evaluar, estos son los escenarios que se podemos encontrar, cuánto de lo que yo puedo hacer como paciente puedo mejorar
si cambio y incorporo más alimentos nutritivos en mi alimentación, si me oxigena mejor. Hoy en día nos hemos dado cuenta que la pandemia nos afectó, o sea, la respiración celular es súper importante. Nuestros óvulos, espermatozoides, todo nuestro cuerpo son llenos de células y si no respiramos, no estamos oxigenando y es uno de los combustibles más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, qué relevante es tener como un pilar de tratamiento de la salud mental y saber escoger bien a nuestro terapeuta. Nos llega una pregunta, yo sé que podemos comentar mucho esto, Felipe, Sí, yo te estoy puedo. segura que podemos hablar y creo que me encantaría ver la posibilidad de ver la forma de hacer llegar los videos si no logramos mostrar la presentación para no perder ningún momento lo que estáis comentando, porque teníamos miedo que se nos cayera la llamada. Así que mira, nos hace una pregunta súper interesante que tiene que ver con cuál es el porcentaje de efectividad en el método ropa, que este es el método que utilizan las mujeres que son pareja. Eh, ¿Tendría también ese 65% que tú mencionaste en la embriodonación? Depende, porque ahí va a depender del paciente, porque son dos mujeres y va a depender del performance de cada una. Y también de dónde ponemos el útero. Hay úteros que están en mejores condiciones que otros, tienen, no sé, la edad de la mujer que recibe sigue siendo importante, si bien no es como lo fundamental, pero un útero de una persona de más edad va a tener más dificultad vascular que una más joven, y que hablar de los ovocitos, de dónde se extraen, depende como todo lo que tú hablabas de la parte, no sé, nutricional, ejercicio, de la parte basal, pero también de la reserva ovárica, de la parte hormonal. Entonces va a depender de la pareja, no tiene un número específico. Claro, si las dos fueran así de perfil donante seleccionado, claro que tendríamos esa efectividad, pues ese 60 y tanto por ciento, pero en realidad, porque en el fondo, claro, yo creo que la pregunta va más a esto: las personas que requieren método ropa, técnicamente, claro, no tienen infertilidad, caen dentro de la definición de la ASRM, donde en el fondo personas que necesitan un tratamiento de fertilidad. Porque en el fondo, en forma natural, no se puede, ¿no? Pero en el fondo no está limitado su performance reproductivo, porque no se han expuesto al embarazo, en el fondo, tradicionalmente, entre comillas. Entonces, es por eso yo creo que es la respuesta. Pero claro, son pacientes que son las dos jóvenes, qué sé yo, sanas, deberíamos tener las más altas probabilidades de resultados de embarazo. ¿Mm? Oye, quería complementar un poco lo que hablaste, Marciante. Este estrés de no saber, qué sé yo, de un montón de cosas que no manejamos, para nosotros igual está. Es súper importante porque nosotros hacemos todo, 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 todo. A mí me gusta, bueno, manejar todas las cosas que yo puedo manejar, pero hay muchas áreas gris que uno no maneja. Y uno entrega un embrión y después, chuta, uno tiene que estar súper consciente que la pareja está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y por eso es súper importante que antes de embarcarnos en un tratamiento de fertilidad, hagamos todas las consultas pertinentes, que no sé, tanto el número de consultas médicas como las preguntas, toda la cosa, y que quede todo súper claro y que nos embarquemos juntos. O sea, este es un viaje que las personas lo solicitan, las parejas, qué sé yo, y uno los acompaña en este viaje, trata de dirigirlo porque uno conoce un poco más, obviamente, los caminos que hay que tomar, cómo dirigir el barco, pero no puedo acompañar al final y las decisiones son de la pareja. Uno lo acompaña en una cosa que es vital, en algo, en un proyecto de vida. Por lo tanto, ellos siguen tomando más las decisiones. Uno, insisto, el que contrataron para que les maneje, obviamente con toda uno tampoco va a manejar por donde no se puede, pero en el fondo hay que tomarlo así, como un equipo, vamos todos juntos por el mismo objetivo, tenemos las mismas ansiedades, por supuesto no las vivimos de la misma forma, pero también a nosotros nos produce harto, ¿cómo se llama? Impacto emocional en esta cosa. Qué importante lo que tú dices, porque a veces el equipo médico tiene que, en el fondo, manejar un lenguaje corporal y también ayudar a la pareja a sentir la seguridad, a saber cuando la persona no está entendiendo y de repente el paciente, la pareja también, no logra formular la pregunta de lo que quiere saber, porque esto tiene mucho tecnicismo. Entonces, este espacio también busca esto, enriquecer esa conversación médico-terapeuta con el paciente, también con la familia, y entre más conocimiento, más recursos, más herramientas exista, va a ser mejor esto de empezar a limpiar las preguntas que pueden existir. Dentro, hemos hablado principalmente de la mujer, hemos tocado temas de hombre, pero en esto de la fertilidad, de todo lo que tiene que ver con los tratamientos de fertilidad, ¿cómo te ha tocado ver el aspecto masculino? Las preguntas las hace generalmente la mujer, te ha tocado ver hombres más protagonistas.
Me encantaría saber un poco más de eso porque generalmente uno habla más del tema de la mujer o las mujeres hablan más de este tema más que los hombres. Sí, buena pregunta. Hoy día lo que yo más veo son parejas. Eso me tocó, yo no sé, pero es por cosas de temporalidad o por acceso o por cómo se genera, pero cuando me tocó trabajar en fertilidad en un hospital, claro que la hora la tiene la mujer, no la pareja. Entonces va la mujer y de repente se limita mucho el tema de la sala de espera, pero lo que uno hace en la consulta y tiende a que vaya la pareja. Y de hecho, y a pesar de eso, en ese minuto en el hospital llegaban parejas. Por supuesto que lo lidera más la mujer, porque hay mucho más variables que uno tiene que manejar. El hombre, independiente, o sea, ayer hablaron un montón de cosas de todo lo que sucede con el hombre, cómo la calidad espermática ha ido bajando con el tiempo. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, como desde los años 70 en adelante, o sea, los espermiogramas cada vez son más mezquinos en el fondo, y no sé, hay muchas cosas ambientales, obesidad, un montón de cosas que podemos hablar, tóxicos, qué sé yo, pero en general, chuta, si el hombre logra eyacular una muestra y la muestra es buena, pues sí, claro, o sea, haga todo lo que tenga que hacer para que no se empeore, pero tenemos los espermios a la vista. Nos cuesta mucho a una mujer porque tenemos que hacer un tremendo proceso para ir a obtener esos ovocitos, es un proceso totalmente echar para atrás la parte natural, o sea, en el fondo no solamente esperar que ovule uno, sino que ovule un montón de cosas, hacer estímulos suprafisiológicos, y para que me responda ese estímulo suprafisiológico, tiene que estar todo funcionando súper bien, la tiroides, qué sé yo, la prolactina, y si no está bien, tengo que tratar eso primero. Entonces es mucho más como, digamos, más pega la parte femenina. Pero lo que yo veo harto hoy día son más parejas, y también he recibido no pocos pacientes masculinos solos que vienen a consultar. ¿Sabes qué? Estoy en pareja hace X años, no logro embarazar y quiero consultar cómo estamos, pero quiero partir por mí. Pero no son los que me llegan, pero no son pocos. ¿Eh? Qué interesante también el hacerse, más que nada, hacer una revisión individual cuando existe alguna pregunta y no postergar eso, cuando existe esa intuición que te dice, algo puede ser que esté pasando, quizás estoy a tiempo de verlo hoy y no estar postergando esta visita. Nos han hecho muchas preguntas técnicas, Felipe, eh, pero voy a comenzar con una un poco más general. Acá dice, ¿cuál es la edad límite o la edad ideal para la congelación de óvulos? Buena pregunta. Yo creo que todas mis preguntas, la respuesta se depende, pero vamos a explicar, porque en la explicación va en fondo, el fondo de esta situación. Siempre se plantea 35 años, porque como vimos en esos gráficos que presenté al principio, en el fondo, después de los 36 y ya 38, hay más tasas de aneuploidía. Por lo tanto, cuando ese ovocito lo ocupemos para hacer un embrión, va a cometer más errores. Entonces, ideal mientras más joven. No tan joven, porque también hay ovocitos, se ha visto que cometen muchos errores cuando la persona tiene menos de 22, 21 años. Entonces, como que después 22 y hasta 35 es como lo ideal. Pero hay personas que tienen, no sé, yo, probablemente estén aquí en la audiencia, pero una pareja que hice hace poquito, donde una de ellas, la mujer, tenía 40 años y le saqué un montón de ovocitos y tiene 4 embriones, ¿cachai? Entonces, ahora, eso no es lo normal, a los 40 años no tenéis 4 embriones, pero entonces va a depender de cada uno, pero lo ideal es, Puede ser ojalá, subjetivo. es subjetivo, claro, hay que hacer la evaluación. Ahora, si la persona tiene 36 años, 37, y dice, quiero congelar huevos, chuta, ya no puedo porque tengo 37, no, vamos, evaluemos, veamos las Hay que evaluar. posibilidades, hagamos un banking, no sé, tratemos de compensar estas como un mal funcionamiento eventual futuro con más huevitos. Hay cosas que podemos hacer. Súper importante destacar que hay que evaluar y no nos dejemos llevar con algunas variables, en realidad, como de la información de las redes sociales que determinan que una edad define cómo nos vamos a comportar. La ¿Ya? edad biológica y la edad cronológica funciona distinto en cada persona y por eso la evaluación clínica es lo ideal y más aún si es con un especialista. Mira, otra pregunta que creo que es súper relevante y es una pregunta que particularmente me hacen mucho en consulta, que es, ¿cómo afecta el sistema inmune a la implantación? Más aún cuando se trata de una donación de embriones. Creo que son dos preguntas, pero están súper interesantes porque el sistema inmune impacta en todo. Uf, por supuesto. Naturalmente, cuando un embrión tiene, a ver, si es que en la fecundación natural, la mitad de su información no es de la persona donde se implanta. Entonces es un elemento extraño, y
para poder implantarse, el endometrio tiene que hacer una reacción de compatibilidad. Se activan algunos complejos de histocompatibilidad para poder recibir. Entonces, claro, y ahí hay una serie de cosas cuando empezamos a hablar de fallas de implantación y empezamos a buscar, no sé, elementos proinflamatorios dentro de una biopsia para ver si es que hay algunas células que pueden estar más o menos expresadas que indirectamente nos van a llevar también a la parte inmunológica y cómo modular esto. Entonces, por supuesto que cuando hay algo en general, esto ya en general, la parte inmunológica, cuando está alterada, básicamente es como que esas defensas están mucho más reactivas. Entonces puede ser que este complejo de histocompatibilidad no sea tan eficiente, digamos, y se produzca cierto, no rechazo, pero dificultad, ¿ya? Pero es bien difícil de determinar. Generalmente se ven historias de fallo reproductivo, aborto a recurrencia, fallo de implantación. Es bien difícil, uno haciendo todos los exámenes, no sé, inmunológicos, reumatológicos, biopsias, un montón de cosas. Básicamente uno puede hacer algún manejo empírico, dar algún corticoide. También hay muchas cosas que se pueden hacer intrauterinos, inyecciones intrauterinos de, no sé, de factor de crecimiento plaquetario, de hormonas de crecimiento, un montón de otras cosas o factor de crecimiento de granulocitos que van a hacer modular un poquito esta expresión, pero también ya caemos como dentro digamos, entre lo experimental o lo que tiene evidencia científica, pero no tan demostrada, y es bien difícil. Ahora, la ovodonación funciona igual como se activa el mismo complejo de histocompatibilidad, por lo tanto no tiene un rechazo. Y de hecho eso, hay un mito importante que es, chuta, yo no sé, tengo tantos años con mi pareja, no me embarazo, entonces quizás no somos compatibles, eso no existe. No existe, porque eso, y lo mismo, por eso mismo podemos hacer ovodonación. La ovodonación, en el fondo, es embrión, aunque sea, o embriodonación, embrión totalmente con otra información genética, en el fondo puede llegar a implantar porque se activa este proceso digamos, como de desactivación inmunológica en el espacio donde se va a implantar y se puede ver afectado solo si es que el paciente tiene no sé, estos problemas inmunes que son difíciles de identificar, también difíciles de tratar, pero se puede. Claro, es un tema a tener en consideración y también es una variable que nosotros podemos ver que el sistema inmune puede estar condicionado por varios factores, entre ellos los que también mencionaste, como hay algunos factores modificables que tienen que ver con el peso de la persona. Por favor, no quiero dar información pesocentrista, pero quiero informar que cuando una persona vive muchos cambios de peso en corto tiempo o tiene unas alzas de pesos importantes producto de algún evento emocional, algún evento médico, esto también puede generar algún impacto de inflamación, sobre todo algunos cambios alimentarios, y la inflamación también influye sobre la modulación del sistema inmune. Entonces, hay que ver que la inflamación del sistema inmune se puede observar de diferentes aristas. Entonces, no es solamente que estoy con un cuadro viral o justo tengo alguna infección. No, super Marx, eso del peso, entre comillas, es para arriba y para abajo, o sea, eh, mucho. Veces me ha pasado consulta, llega, mira, estoy en X y me dicen que tengo que bajar X kilos, si no, no me hacen tratamiento. Y no se trata de eso, se trata de que obviamente tenemos nuestros riesgos, tenemos, no sé, los factores tanto inmunológicos como hormonales que puede producir, no sé, el sobrepeso pero en cuanto a grasa, pero yo puedo estar, no sé, con un peso alto, pero tener una muy buena masa muscular, por lo tanto, buenos receptores de insulina y ir disminuyendo también mi porcentaje de grasa, entonces, y tengo activo mi metabolismo. Entonces yo le digo al paciente, aquí se trata de activar el metabolismo, de hacer ejercicio moderado, uno indica 2, 3 veces a la semana, una hora, ejercicios musculares con reposo muscular, para que no haya un estrés significativo y no ocurra lo que tú dices, o sea, en el fondo nos vamos para el otro lado y hacemos un estrés tremendo, o bien dietas ¿sí? Súper estrictas o bien milagrosas, que sabemos que no son el camino siempre es más constante, pero tampoco es que, no sé, necesito bajar 30 kilos, o sea, activemos el metabolismo y vamos trabajando en eso. Mañana vamos a hablar, justo me toca exponer y vamos a hablar un poco de ese tema del impacto que tiene la nutrición y creo que es tan relevante cada vez que una persona, una pareja se ve enfrentada a un tratamiento de fertilidad, a la decisión o ya está en un tratamiento, empezar a observar desde lo macro cómo nos encontramos. ¿Qué factores desde lo macro yo puedo modificar, puedo mejorar para que todo lo micro se modifique? Todas nuestras células están renovándose constantemente, la forma en que cada una de esas se expresa también va a depender del contexto. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver la fertilidad, y muchas veces la antimuleriana, que es un examen tan relevante y con que cada mujer, me incluyo en ello, se siente como impregnada de un valor que es casi como una representación social,
no siempre tiene el mismo resultado al momento de cambiar el contexto en el que me encuentro, mi salud mental, mi forma de descansar, cómo está mi inflamación, cómo estoy logrando descansar realmente desde un sueño reponedor y no solamente una pastilla para dormir o el uso frecuente de melatonina, sino que el despertar y sentir que mi cuerpo se siente diferente es lo que genera el impacto también en el valor que existe de esa antimuleriana y de ahí también cómo ese ciclo va a estar distinto para poder tener una intervención. O sea, creo que hay mucho. O sea, esto es básicamente lo que uno trata de hacer en la parte en las intervenciones de medicina reproductiva, es tratar de mejorar posibilidades, pero tenemos que movernos dentro de un contexto. Y ese contexto es el que está dado por la generalidad del paciente con todo lo que tú estás hablando. Y quiero decir un último concepto antes de que se nos acabe el tiempo. Un examen no hace diagnóstico. Nunca un examen te puede hacer un diagnóstico. El diagnóstico, bueno, y un diagnóstico tampoco puede tener distintos pronósticos, pero el diagnóstico tú lo ves con la generalidad. Si tú ves, por ejemplo, no sé, por decirte, no sé, no se me ocurre, no tiene nada que ver, ¿cachai? No sé, tú ves una hoja, no sé, negra de un árbol, y tú decís, bueno, este árbol, esta es una muestra, este árbol está enfermo, y tú ves que el bosque está frondoso, lindo, y no te va a hacer el diagnóstico. A veces puede ser errores de laboratorio, pero a veces puede ser normal el examen, pero hay otras cosas también. La reserva ovárica, hay varios puntos de vista. Y yo siempre pongo, no sé, tengo un timbre en la consulta, es chistoso, que el timbre es como, aquí tengo uno, es así. Entonces, si tú lo ves así, es como gordo, pero si lo ves así, es flaco, y si lo ves así, es de otra forma. Entonces, te viendo antimileriana, pero oye, mira tu recuento folículo, mira cómo está. Mira, no sé, la edad. Qué importante lo que estáis diciendo en este minuto. Me encuentro relevante. Con el timbre. Pero en el fondo tenéis que ver los distintos puntos de vista y ahí obviamente ver cuál es tu performance, ¿cachai? Decir, ok, mira, tenemos esto, por ejemplo, antimileriana baja, ok, quizá el futuro no, pero veamos cómo estamos hoy día. Y si no estamos, bueno, ¿qué podemos hacer para poder mejorar? No vamos a mejorar la reserva ovárica general, pero sí obtener más ovocitos, reclutar más, o qué estrategia vamos a utilizar, te dije. Así que un examen no sea diagnóstico, eso es súper importante. Y como tú bien dices, el tema de que cuando uno hace un chequeo médico de fertilidad, es la primera vez que sale una fotografía de todas las variables que se están considerando. Y Claro, si se realizan mejoras y teniendo una consideración que tanto en el hombre y en la mujer pueden haber un cambio dentro de 60 a 90 días, o sea, si hoy día empezamos a hacer cambios fuertes, suplementación, modificaciones en nuestro estilo de vida, probablemente el resultado concreto lo vamos a tener desde 90 días más o menos. Y si hacemos una evaluación en 3 meses más, que es lo ideal para poder hacer como un correcto cambio entre suplemento, modificación, evaluación, seguimiento, todas las cosas que podemos incorporar, todas las variables, es interesante. Por lo menos yo en mi caso, de repente le digo a los pacientes como, a veces si tú das esos 3 meses y haces esta evaluación en 3 meses, vamos a poder evaluar de forma concreta y tangible, que nos da mucho paz a nivel de la gestión del estrés, si todo lo que estamos haciendo está obteniendo algún resultado. Y eso a veces nos permite tomar mejores decisiones, porque todo tratamiento de fertilidad, sea de baja o de alta complejidad, es una inversión en todos los aspectos, económica, social, mental, familiar, incluso en todo lo que tiene que ver a la vida social y a la sexualidad de la pareja. Entonces, tener como un proyecto de cómo poder hacer una evaluación más completa para saber tomar mejor decisiones nos puede ayudar a gestionar mejor nuestra energía en todos estos aspectos. tal cual. O sea, yo creo que la información aquí es lo importante. Las decisiones tienen que ser informadas siempre y no quedarse con duda, y por eso el tratante tiene que estar, sí, abierto a que resolver todo, porque es la mejor forma que nos embarquemos juntos en un proyecto y que, no sé, sepamos para dónde vamos, las expectativas claras, como dije en la última diapositiva, y bueno, y si vamos, vamos con todo nomás, pues vamos y a obtener el mejor resultado, sabiendo toda la información previa, y bueno, y que nos vaya bien, como digo siempre, hay cosas, uno llega hasta cierto punto y el resto, bueno, hay harto tema de naturaleza aquí que no podemos mover. Claramente, nuestra genética depende mucho. Nos hacen algunas preguntas más técnicas, voy a ver si nos podemos probar una que también quizás depende mucho del factor personal de cada una de las personas. Aquí nos preguntaban con respecto a quiénes se les indica letrozol y a quiénes se les indican gonotropinas. ¿Cómo escoger qué tipo de medicamento se usa para estimular? ¿Qué En, variables hay en que considerar? inseminaciones, no, no, Imagino que sí, porque fue creo una que sí. pregunta que fue al inicio. Eh, Al momento de estimular, sí, de la estimulación. a ver, depende Muy mucho, difícil. porque ¿qué es lo que hago yo? La inseminación es un procedimiento, como dije, de baja complejidad, por lo tanto, y también de baja efectividad. Por lo tanto, tú tienes que seleccionarlo bien como procedimiento en términos de tasas de embarazo, dependiendo a quién se lo vas a ofrecer. Como es de baja efectividad,
tú no puedes encarecerlo mucho, porque si no, en el fondo se vuelve ineficiente. Tú tienes que pensar que 2/3 de esos pacientes probablemente te tienen que llegar al in vitro, no puedes desfinanciarlo, ¿cachai? Entonces, si la paciente tiene ciclos relativamente regulares o que tú lo puedes modificar fácilmente con una pastillita, le resuelve todo el rato. Sí, pero hay casos, por ejemplo, y me ha tocado, y he tenido pacientes con eso, y una, no sé, ojalá que pueda estar aquí, que es un caso problemático, que tiene un problema hipofisiario. Y, eso y como el problema es hipofisiario, en el fondo, un hipopituitarismo, no funciona el letrozol porque necesita la hipófisis, ¿cachai? Entonces ahí tenéis que darle gonadotrofeno. Entonces es un tratamiento más caro, porque es muchísimo más caro, pero en esa persona no había otra forma, ¿cachai?, de poder estimularla. Claro, se puede, en ese caso, cuando tú se te encarece tanto, tú dices, bueno, hagamos fecundación in vitro. Más rato habla la Tami de los PAD y toda la cosa, porque hoy en día con PAD es mucho más accesible. Entonces, una inseminación más con una otrofina, así 3, 4 inseminaciones te sale más caro que un in vitro PAD. Entonces, al final, ¿me cachai? Entonces, ahí tú tenés que ir viendo, pero cuando, no sé, tenéis problemas hipofisiarios, no podéis hacerlo con letrozol, tenéis que hacerlo con gonadotrofeno. Qué importante el poder entender que cada tratamiento también, o sea, aclarar que a veces lo que está ocupando tratamiento una pareja amigo o otro familiar también es para esa genética. Hay un contexto en el cual se toma esa decisión. Y también creo que es súper interesante poder tomar una consulta educativa con respecto a lo que se puede hacer. Por ejemplo, es como, hola, queremos saber bien de estos tratamientos de fertilidad para saber qué conlleva cada uno y por qué se decide por uno u otro. Cuando nosotros tomamos una hora médica, también podemos ocupar esa hora para solamente hacer preguntas y aprovechar el tiempo donde nos informamos para poder comprender bien todas las variables, todas las posibilidades que tenemos. Exactamente. Felipe, Felipe, muchísimas gracias. Yo creo que esta ponencia por lejos es un espacio que nos permite comprender y yo estoy segura que más de alguna persona va a querer repetir y destacar algunos momentos más importantes que van a ser información valiosa para poder incorporar en cada uno de los controles ginecológicos con diferentes terapeutas o también destacar la importancia del equipo multidisciplinario, considerando también la salud mental dentro de todo. Gracias por tu valiosa información. Creo que hay tanto que podemos destacar que en realidad invito a todas las personas que quieran repetir esto que no duden en hacerlo. Gracias por tu tiempo Gracias, Paz. y un No, puedo gusto. hablar 3 días de esto, así que obligado a repetir nomás la instancia más adelante, así que gracias por convocarme. Feliz, seguro que se vienen muchos más proyectos. Que les vaya muy bien y pronto vamos a tener a Tamara, también de la clínica IMA.